La vida no se detiene. Y como decía mi abuela, la vida sigue. No importa cuántos títulos logremos, cuántos cargos ocupemos, ni las dificultades o retrocesos que tengamos en nuestra vida. Siempre nos preguntamos, ¿qué hay para hacer después? ¿Qué pasa cuando los reflectores se apagan y cuando terminamos un proceso? Esa fue la pregunta que yo, Jairo Ortúa, me hice después de haber sido alcalde de Fusagasugá. La realidad es que me tuve que enfrentar conmigo mismo, valorar lo que había hecho, cómo me sentía, si estaba o no conectado con mi propósito, las cosas buenas que pasaron, pero también las malas, las heridas, las preguntas que me surgían después de este proceso, sobre mi existencia, sobre mi papel en el mundo. Esas reflexiones me hicieron pensar y darme cuenta de algo fundamental, que lo más importante no era lo que había logrado externamente, en mi cargo por ejemplo, sino lo que había logrado internamente. Y haciendo un balance de mi vida personal, lo que me quedó fue la relación con mis amigos, las relaciones y experiencias de todas las personas a las que conocí, el contacto y la relación con mi familia, con mi propio cuerpo, con mi propia mente y conmigo mismo. Y en ese momento fue cuando llegó V1 y a través de un profundo proceso de reconexión conmigo mismo logré algo que pensé que sería difícil: mejorar la relación con quienes más yo amo, reconectar con mi propósito, formar un nuevo equipo para mis proyectos y empezar a cuidar de mi salud como nunca antes. En otras palabras, una mirada hacia mí mismo. Hoy quiero compartir este espacio con alguien que ha sido parte fundamental de este proceso. Gabriel Rodríguez, que es coach y guía en V1. Él ha inspirado a miles de personas, incluido yo mismo. Juntos queremos conversar sobre qué pasa cuando la vida nos invita a reinventarnos, cómo podremos trabajar en nosotros mismos para crear resultados extraordinarios y cómo las herramientas que ofrece V1 pueden ayudar a lograr este objetivo. No solo nos hablará sobre su experiencia en su trabajo, sino también cómo estos valores y principios pueden impactar y han impactado su propia vida y la vida de muchas más personas. Gabo, bienvenido a este espacio. Para mí es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Gabriel Rodríguez? Bueno, Jairo, primero que todo agradecer que me des la oportunidad y el privilegio de compartir contigo este espacio. ¿Quién soy? Una pregunta que a veces me hago todos los días. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Yo soy un hombre que vive en propósito, que trabaja día a día para vivir en propósito. Entonces, soy un hombre que cumple distintos roles y que vive su propósito desde distintos roles. Soy un hombre que es padre, soy un hombre que es esposo, soy un hombre que es coach, soy un hombre que es empresario, un hombre que es guía. Soy un hombre que quiere vivir una vida con propósito y desde ahí acompañar a otros también a que encuentren un propósito en su vida y que saquen el mayor provecho de este privilegio que es recibir ese regalo cada día, estar vivos y darle sentido a ese regalo. Gabriel, tú has mencionado una palabra que muchas personas mencionan, pero que yo creo que pocas personas viven, y es el propósito. ¿Qué es vivir en propósito? ¿Qué significa eso para ti? Y me contaste que eres un hombre que está viviendo la vida en propósito. Bueno, ¿cómo es serlo y cómo eso se materializa a través del proceso de coaching que estás haciendo? Pues mira que es algo muy interesante y como tú dices, es algo que está en la boca de todos. O sea, en el lenguaje lo usamos y lo usamos y lo usamos, pero que a veces no sabemos qué es el propósito. Yo llevo 13 años, 12 años largos acompañando equipos, personas, organizaciones a crear resultados. Y hasta ahora, en el último año, es que he empezado a tener claridad acerca de lo que es mi propósito en mi vida. Porque realmente, contextualmente o culturalmente hemos sido educados o hemos aprendido que el propósito es hacer algo o tener algo o lograr algo. Entonces, generalmente el propósito se va a lograr un resultado. Entonces, ¿cuál es el propósito en tu vida? Le preguntamos a muchas personas. Para unas personas puede ser no tener dinero o no o ser feliz o no casarme, o tener pareja, tener hijos. Y son las preguntas comunes. Recuerdo mucho, en mi infancia escuchaba mucho en la televisión también, había un comercial que decía
tener carro, casa y beca. Y muchos, sobre todo culturalmente aquí en Colombia o en Latinoamérica, crecemos pensando que nuestro propósito es tener carro, casa y beca, o tener familia, tener hijos, tener un trabajo, y la vida se vuelve ese, se vuelve el propósito de la vida, un tener. En este último año, con muchos desafíos que me ha regalado la vida, y también en este proceso de acompañar, he podido descubrir que el propósito va más allá. Y el propósito tiene que ver mucho con algo que trabajamos todo el tiempo en B1, que es trabajar en el ser, en la persona, en el hacer, en las acciones que se toman y en el tener, en los resultados que se crean. Esas tres partes son parte fundamental de la vida, pero hay algo más allá y es lo que yo entiendo como propósito, es cuál va a ser mi experiencia de mí en mi vida, cómo voy a vivir mi vida, cómo voy a experimentar mi vida momento a momento. Pero no solo ahí, también es cómo me van a experimentar a mí en mi vida las personas a mi alrededor. Es decir, cuál va a ser la experiencia de los demás, de mí, durante mi vida. Entonces, el propósito lo entiendo como algo que encierra todo lo que es nuestra vida y es mi experiencia de mi vida. Entonces, ahí cuando hablamos en el propósito como lo entendemos comúnmente, que es lograr algo o tener algo, los resultados son muy importantes, las acciones son muy importantes, el ser, la personalidad o las emociones son muy importantes, pero todo esto tiene un mayor sentido si lo atas a un propósito y es cómo quieres vivir tu vida, porque los resultados son solo indicadores. Tener casa, tener un trabajo, tener dinero en la cuenta, lograr cosas son solo indicadores de cómo estás viviendo tu vida, son como información para ti. Pero si eso lo atas a un propósito, inclusive puedes vivir tu vida con propósito sin lograr algunos de los resultados en tu vida. Y aún así la vida tiene sentido, aún sin lograr algunos resultados que se pueden dar o no se pueden dar. Claro que sí, porque mira, la mayoría de los resultados que los seres humanos queremos o necesitamos en nuestra vida, no los vamos a lograr, la mayoría, porque queremos muchas cosas. Hemos crecido queriendo muchas cosas, soñando con muchas cosas. La mayoría no se van a dar, pero en el proceso de lanzarnos a crearlos es donde vivimos con propósito, porque en el proceso de crear resultados es donde está la experiencia de nuestra vida. Y ahí es donde podemos decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Los resultados o mi experiencia de vida? Porque mira, cuando se acabe este viaje, cuando nos despidamos de este plano, ¿qué queda? Desde mi experiencia, pienso que lo único que nos queda es la experiencia de nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida. Yo pienso, y en lo que yo pienso es lo único que me va a llevar, cómo viví mi vida en experiencia. Y lo único que dejo es con qué se quedan los demás de mí, porque los resultados pasan, las cosas se acaban. Y a todo mundo se le olvida. Y es, Sí. y es esa famosa creencia de sentir que el propósito está allá y que toda nuestra vida trabajamos para conseguir algo que está allá. Cuando lo que nos está diciendo es que el verdadero propósito es todos los días, es vivirlo, y es esa experiencia de vivir internamente y de transmitir eso hacia las demás personas. Ese viaje. Acuerdo. Sí, porque si dejamos nuestro propósito en algo que está allá, en un resultado que quiero crear, si no lo logro, entonces viví una vida sin propósito. Mira la implicación que eso tiene en nuestra experiencia de vida. Cuando le entrego todo el poder a los resultados, a los solos resultados, si no se dan, entonces mi mente ¿con qué se va a quedar? Con que viví una vida sin propósito. ¿Qué experiencia de vida tengo desde ahí? Una experiencia de vida desde la frustración, desde el dolor, desde la culpa, porque no fui capaz o porque no lo pude crear o porque no lo hice. Pero si tengo claro que esos resultados que voy a crear son un indicador simplemente que yo tengo como guía hacia donde quiero llegar, pero si los veo solo como un indicador y me enfoco en, bueno, ¿cómo voy a experimentarme yo y cómo me voy a relacionar con quienes estén a mi alrededor para crear ese resultado? Puedo cada día vivir en propósito, sembrar, dejar huella en los demás en ese camino que vamos a recorrer, porque el verdadero aprendizaje, el verdadero crecimiento en la experiencia que he tenido en estos últimos 12 años es que el crecimiento está en el proceso, no en el resultado, porque el resultado pasa. Eso es fundamental. Y cuando uno hoy se encuentra con muchas personas afuera, porque lo que hacen ustedes en Vivan, personas que no le ven sentido a su vida, que sienten que no tienen una conexión con lo que está pasando, pues todo el mundo se ha llamado a un proceso de transformación, un camino. Y quiero que nos cuentes ya en tu propia experiencia de vida, hoy que eres una persona que está mucho más conectada, que vive en el propósito, ¿qué cosas pasaron o qué reflexiones tuviste para poder llegar a este estado mucho más cercano, mucho más
viviendo lo que tú dices que es el propósito? Ha sido un camino muy valioso, muy interesante, muy bello, con grandes aprendizajes. Pienso que, primero que todo, siempre he tenido una vida bendecida. He tenido resultados satisfactorios en muchos aspectos de mi vida siempre, pero todo estaba muy enfocado como a cumplir con expectativas de lo que tenía que tener, de lo que tenía que hacer. ¿Mm? Y desde ahí, pues la experiencia de vida es a veces abrumadora, porque como te decía al comienzo, no siempre va a ocurrir lo que yo quiero, no siempre voy a obtener los resultados que yo quisiera. Entonces, como que todos los seres humanos estamos en una carrera a la que le pusimos una meta y un fin, que es lograr algo, y nos perdemos ese proceso. Así llegué yo a este camino. Hace 13 años me hicieron una invitación a un cursito de fin de semana y yo pienso que haber aceptado esa invitación ha sido uno de los regalos más grandes que me he dado a mí mismo y que recibí de alguien muy especial en mi vida, porque me dio la oportunidad sobre todo de parar, de hacer un alto en mi vida y empezar a mirar mi vida. Empezar a mirar mi vida y, como tú lo mencionas, empezar un proceso de transformación. Que ese proceso de transformación yo lo llamo como un proceso de aceptación, de valoración, de agradecimiento, y desde ahí empezar a crecer. Entonces, pienso que lo más importante para empezar un proceso de transformación es darte la oportunidad de parar y hacer un alto en el camino y mirarte honestamente. Porque estamos mirando todo el tiempo afuera o hacia el futuro, a eso que quiero. Y me pierdo o no soy consciente de quién soy, en dónde estoy y desde dónde voy a partir a crear ese proceso. Entonces, esa fue una invitación que me hicieron a mí, la acepté y es la invitación que le hacemos a todas las personas en Big One a través del proceso que compartimos. Para y haz un alto en el camino y empieza por el comienzo, por ti. Todo proceso de transformación empieza de adentro hacia afuera, empieza de ti hacia el mundo. Queremos que sea distinto, que sea de allá para acá y que el mundo me dé todo lo que yo quiero, que el mundo cambie para que sea como yo quiero, que las personas cambien para que sean como yo quiero. A través de este proceso lo que invitamos a las personas es para y mírate tú y empieza a trabajar de ti hacia afuera, porque el mundo va a cambiar cuando tú cambies tu manera de mirarlo. Y ese es el inicio de todo. Empieza por ti. De cualquier transformación. Y fíjate, Gabriel, que ya quiero contar algo ya lo conté en el inicio, pero después de haber tenido un cargo como ser alcalde de Fusagasugá, que es digamos, un cargo que tiene muchas exigencias en todo nivel, emocional, intelectual, físicamente, yo hice eso. Hice un alto en el camino porque sin duda, pues uno a veces se siente desconectado, siente que no, como que a veces la vida no tiene ningún sentido y la mayoría de las personas se refugian en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en cualquier cosa y tuve la posibilidad de poder parar, de poder pensar, de poder ver que no hay ningún afán por lograr algo si no tengo la capacidad de hacer una introspección y que como ustedes lo dicen, el trabajo más sagrado de cualquier persona en el mundo es pulirse a sí misma, es hacerse conforme Dios nos hizo, que somos perfectos, y después de eso, o a la par de eso, poco a poco, dar al mundo. Pero no podemos dar al mundo lo que nosotros no tenemos. Y en ese proceso quisiera que habláramos algo. Hay una frase de Carl Jung que me gusta mucho, dice que lo que tú abrazas lo que tú aceptas, perdón, te transforma. A la gente a veces cree que hay que luchar contra algo, pero cuando nosotros aceptamos lo que nosotros somos, permitimos que el resto de la vida fluya. Háblanos un poco sobre ese proceso de aceptación, de pronto cómo te pasó a ti, pero también que como tú has visto tantas personas, cómo aceptarse es el primer paso para ese camino a la transformación. Sí, siempre queremos de verdad que el mundo cambie para que sea como nosotros queremos y desde ahí ser felices. Pero como tú lo mencionas, algo fundamental es el proceso de aceptación. Entonces, paras en tu vida, te das un alto en el camino y mirarte honesta y abiertamente. Desde el entrenamiento hablamos que te mires desde el amor. ¿Qué es mirarse desde el amor? Parar y mirarte y aceptarte, valorarte y respetarte tal cual y como eres. Nos cuesta mucho porque hemos crecido pensando que hay algo malo con nosotros. Cuando un resultado no se da, pensamos que hay algo malo con nosotros. Cuando las cosas no funcionan como quisiéramos que funcionaran, pensamos que hay algo malo con nosotros. Y desde nuestra perspectiva, no hay nada malo con nosotros. Como tú lo dices, somos perfectamente imperfectos. Entonces, la aceptación es fundamental en el proceso de crecimiento y de transformación. Porque al tú aceptarte, mirarte desde el amor, aceptarte, valorarte, respetarte tal cual y como eres, en tu luz y en tu sombra, en lo que te funciona de ti y en lo que no te funciona de ti,
Hablemoslo en palabras claras, lo que te gusta de ti y lo que no. Aceptándote y mirándote desde ahí con honestidad, pero también de una manera neutra, sin juicios, empiezas a darte cuenta que quién eres te ha traído a donde estás a este momento, hasta este momento. Y eso te da la oportunidad de decir, ven, y desde quien soy, he creado resultados que son satisfactorios y también he creado resultados que no son satisfactorios. Pero darle una mirada honesta y neutra a esto es aceptar. Y que yo no soy los resultados. Es decir, hay gente, tal vez fracasé una vez, dos veces, pero yo no soy eso. Y es desapegarse también de ese resultado y entender que es otra cosa. Es aceptar también los resultados. Es aceptar que algunos resultados van a cuadrar con lo que yo quiero, otros no. Y no sentirte culpable o sentir que hay algo malo contigo porque no funcionaron. No. Esos resultados, mira, desde nuestro entrenamiento en Big One lo que proponemos es que los resultados son una información muy valiosa de ti para ti. Porque, por ejemplo, los resultados que son satisfactorios para ti, que te muestran que hay algo en ti que los está creando. Entonces, date cuenta qué te llevó a crear ese resultado satisfactorio. Y desde la aceptación, valórate, reconócete por eso. Y frente a los resultados que no son satisfactorios, también para y acéptalos. Tú los creaste. Como tú los creaste, si no es satisfactorio, hay algo en ti que está haciendo que ese resultado se dé de esa manera. Desde la aceptación puedes mirarlo de una manera neutra y decir, en esto que funcionó, pues voy a seguirlo haciendo como lo estoy haciendo porque me está llevando a un resultado satisfactorio. En lo que no está funcionando o en lo que no está siendo satisfactorio, oye, aquí hay información, hay algo que no estoy viendo de mí que me está llevando a que estas cosas sucedan como están sucediendo. Y ahí hay un proceso interesante de autodescubrimiento, de autoevaluación, no desde el juicio, sino desde la posibilidad de, oye, si yo creo este resultado que no es satisfactorio, ¿qué podría hacer o en qué requiero trabajar para moverlo de pronto a que sí sea satisfactorio para mí? Claro, y sobre todo entender algo que es fundamental y es lo que tú acabas de decir. ¿Qué debo trabajar en mí para que los resultados cambien? Porque muchas personas creen que no me fue mal porque es que este país es muy duro hacer esto, o porque es que la gente no me quiere, o yo nací en una familia de tales características, o es que acá la gente es así. Entonces acostumbramos a no asumir la responsabilidad en nosotros y a echarle la culpa al exterior para no tener que mirar en el interior, porque me imagino yo, Gabriel, que ese proceso de introspección a veces es duro, a veces nos confronta, nos hace sentir inseguros y nos hace sentir solos. Duele. Duele. Duele mirarte honestamente, pero duele no desde el sufrimiento, sino del no me he dado cuenta de esto, o ven, está en mis manos trabajarlo, es mi vida y depende solo de mí. Entonces, la aceptación es un regalo, pero también es un desafío para todos los seres humanos, porque como tú lo dices, estamos acostumbrados a señalar o a buscar culpables. Y desde ahí, cuando buscamos afuera que la solución venga de afuera, la única opción que tenemos es esperar. Pero desde la aceptación de mis resultados y de quién soy, puedo parar y asumir una postura de parar y mirar cómo yo estoy creando esta realidad, cómo yo estoy creando estos resultados. Porque sí, hay una realidad allá afuera y la vida ocurre y el mundo va a seguir ocurriendo como ha venido ocurriendo miles de años. ¿Realmente va a pasar algo distinto para ti en tu vida, en tu experiencia de vida, en tus resultados? Cuando tú pares y te permitas mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Y la aceptación es fundamental en eso. Mirar tus resultados es aceptar que los creaste tú. Mirar las acciones que te han llevado a crear esos resultados. Esas acciones las tomaste tú. Y algo muy importante, mirar quién has sido tú o desde dónde te has estado relacionando contigo, con los demás, con el mundo, que te ha llevado a tomar esas acciones y a que esos resultados se estén dando de esa manera. Ese es el proceso en el que acompañamos y trabajamos a las personas y, como tú lo dices, en el lenguaje común es difícil, pero realmente no es difícil. Lo que pasa es que duele y requiere de una u otra manera que tú elijas y te des el permiso de vivir ese proceso. Y ahí es donde está el desafío, porque para los seres humanos no es cómodo mirarnos. No es cómodo. No es cómodo. Total. Y hacer reflexión y parar. Decía Sócrates que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Una vida que uno deja de examinar no merece la pena ser vivida. El proceso que ustedes hacen en V1 es una especie de escuela. O sea, me contarás un poco más. Tiene 3 etapas. Despertar, renacer y crear. Sí. Pues para que la gente la conozca, nos gustaría que nos contaras un poco sobre qué tiene cada una de esas etapas. Ok, pues V1, sí, a V1 la llamamos escuela de vida porque en V1 invitamos a que los participantes traigan su vida
aprendan de su vida, aprendan de sí mismos. Allá no les enseñamos, no le enseñamos nada a nadie, sino trabajamos con la vida de las personas. Cada persona trae su vida y trabaja en su vida. Y lo hacemos en 3 niveles que le permiten a la persona como ir de lo general a lo particular. Y para no hacer ese proceso tan difícil o tan duro, pues lo hacemos gradualmente. El primer paso es parar, hacer un alto en tu vida y darte la oportunidad de mirarte de una manera distinta. El primer nivel lo llamamos despertar, porque es para y despierta a mirar tu vida desde una postura distinta. Mira tu vida desde una perspectiva distinta, no desde la culpa, no desde el juicio, sino desde el amor. Regálate un fin de semana para que te mires desde el amor y empieces a aceptarte, valorarte y respetarte. Que empieces a mirar, primero que todo, en dónde estás en tu vida. Que mires tus resultados, mires las acciones que estás tomando y sobre todo mires quién estás siendo, a quién está viendo el mundo o de qué manera te estás viendo a ti mismo, a ti misma. Es un alto en el camino del primer nivel y es darte la oportunidad de respirar y mirar y decir, estoy creando estos resultados. Nos enfocamos sobre todo en los que no están siendo satisfactorios, porque en lo satisfactorio sigue haciendo lo que estás haciendo, está funcionando, pero empieza a poner el foco en lo que no está funcionando, que no es cómodo porque pensamos que está mal. No, no está mal, porque si pones el foco allí vas a poder trabajar en ello. Entonces empieza a identificar, bueno, ¿qué resultado no está siendo satisfactorio? Luego mira, ¿qué acciones estoy tomando? Pero sobre todo ponemos el foco en quién eres, quién estás siendo que te está llevando a que eso ocurra de esa manera. Y quién eres lo llevamos a que revises tus pensamientos. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué historia te has inventado de ti? ¿Qué historia te has inventado de los demás? ¿Qué historia te has inventado de la vida, del mundo? ¿Qué te lleva a que te relaciones con el mundo de esa manera y generes esos resultados? Porque de una u otra manera lo que proponemos en ese primer nivel y a la conclusión que llegamos es que eres tus pensamientos. Eres la historia que te inventaste de ti y esa historia te la inventaste en tus primeros 7 años de vida. Con lo que viste, escuchaste, experimentaste. Todo lo que experimentaste y viviste en tus primeros 7 años de vida definió tu historia de ti. Y desde ahí has venido viviendo tu vida. Entonces, en ese primer nivel, ¿qué hacemos? Un alto en el camino para que te mires y empieces a entender que no hay nada malo contigo. Que solo has estado viviendo tu vida consecuentemente con lo que aprendiste de la vida, de ti y de los demás. Ese es el primer nivel. Habiéndote dado cuenta de eso, te vas a dar cuenta que hay muchas historias en tu mente que te limitan. Hay muchos pensamientos que quedaron ahí grabados que dicen, por ejemplo, esas voces que a veces aparecen en determinados momentos de nuestra vida que nos dicen, usted no es capaz de hacer eso, o usted no puede hacer eso, o usted no se merece eso, o la vida es dura, o el amor duele, o el dinero no es para todos, o el tiempo no alcanza. Historias con las que vivimos y que quedaron grabadas desde nuestra infancia porque las escuchamos o porque las vimos. Muchos resultados o las vimos en nuestro entorno familiar de muy pequeños. Y eso quedó ahí grabado y hemos venido viviendo nuestra vida dándole la razón a esas historias. O sea que no hay nada mal con nosotros, simplemente estamos viviendo nuestra vida como la aprendimos a vivir. Como la aprendimos, las herramientas que nos dieron. Exactamente, y la experiencia de vida que tuvimos. Y eso nos marca. Entonces hacemos un trabajo para ir a mirar eso. ¿Cuál fue la historia que crecí? ¿Qué me inventé de mí, de los demás, de la vida? Y hacemos un trabajo entonces con el pasado. No como terapia, sino un trabajo de ir y mirarlo. Pero siempre, siempre volviendo al presente. Volviendo al presente. Porque en el presente es el único lugar en el que puedes actuar. El único. En el pasado no, el pasado ya pasó. El pasado nos sirve para aprender, pero movernos. Entonces ese es el primer nivel. Una vez visto eso, y ahí es donde empieza el proceso de aceptación. Acepto que aprendí muchas cosas, acepto que veo la vida de esta manera. Pasamos al segundo nivel, que ya es empezar a desafiar esa historia que me inventé, esa historia con la que vengo cargando, esa verdad a la que le sigo dando la razón. A preguntarse si es que era tan verdad o por qué, por ejemplo, una mujer creía que los hombres eran malos porque vive eso en su casa. Ajá. Pero decir, no es así siempre, sino a replantearse. Esa fue la verdad que quedó grabada porque pudo haber sido verdad que un hombre en su vida fue malo. Pero como fue de pronto el hombre más importante de su vida, un hombre muy cercano en el que confiaba, en el que amaba, o el hombre que le había dicho que la iba a proteger, y ese mismo hombre de pronto le causó dolor, pues queda una historia distinta creada allí. Y es los hombres, todos son iguales, o los hombres lastiman, o los hombres abandonan. Entonces, ¿qué hacemos en el segundo nivel? Con la historia que identifiqué en el primer nivel, que viene teniendo la razón, desafiarla. Más que todo, cuestionarla. Es ponerle un signo de interrogación. Oye, ¿esa es la verdad? ¿De verdad el dinero no alcanza? ¿De verdad el dinero no es para mí? ¿De verdad el amor duele? Y empezar a cuestionar esas historias. Pero no solo cuestionarlas,
Cuestionarlas, empezarles a quitar el peso de la verdad y empezar a crear una historia distinta que te apoya a moverte a crear un resultado distinto. Pero mira, es moverme desde la historia que tengo, desde mi pensamiento, desde mi ser, no desde las acciones y desde los resultados. Porque generalmente lo que hacemos los seres humanos es hacer y hacer y hacer y buscamos maneras de hacer distintas a ver si pasa lo que quiero que pase. Pero el verdadero trabajo está en mi ser, en mis pensamientos, en mi historia, en la manera en cómo veo el mundo. Y desde ahí poder empezar a crear algo distinto. Entonces, en el segundo nivel es donde hacemos un quiebre con la historia que venías cargando para que empieces a crear una distinta desde quien tú eres. Entonces empiezas a trabajar contigo en tu presente. Y es la invitación que le hacemos a todas las personas que llegan a trabajar con nosotros. Ven a tu presente y trabaja contigo en tu presente. Para trabajar contigo en tu presente requieres mirar al pasado, pero mirarlo solo para aprender, para darte cuenta, pero no para quedarte allá. Y venir al presente y decir, listo, esa ya no es la verdad. ¿Qué verdad voy a empezar a crear a partir de hoy? Siendo quién. Entonces mezclamos todo, ser, hacer y tener. Quién eres, las acciones que vas a tomar y qué resultados van a ser un indicador de que estás creando una historia distinta. Entonces ahí se hace un quiebre a través de muchos ejercicios de visualización del pasado, de permitirte también experimentar de pronto la tristeza, el dolor o la ira o todo eso que vienes cargando como para descargarte un poco. Y una vez te hayas descargado de todo eso que cargas, empezarle a abrir el espacio en tu mente a una nueva posibilidad. Y desde ahí empezar a, bueno, ¿cómo yo voy a crear esa nueva posibilidad? Y empezamos a trabajar en maneras de ser, en quién eres tú y cómo te vas a relacionar con el mundo para pasar al último nivel que se llama crear, que ya es en donde empezamos a trabajar en resultados concretos y tangibles en tu vida desde una nueva historia de ti. Entonces, es un proceso que te lleva gradualmente, primero a trabajar en tu interior, pero también llevarlo y traducirlo a resultados tangibles, porque no podemos negar que este mundo y el espacio en el que nos desenvolvemos y vivimos es un mundo de resultados también tangibles. Entonces, no podemos quedarnos solo en el trabajo interior y en el ser y en la visualización o en la meditación, en la introspección. No, es una mezcla de todo. Trabajo interior, pero con traducir todo ese trabajo en acciones y en resultados tangibles para ti como indicadores del proceso que estás viviendo. Así lo trabajamos. Bueno, qué interesante. Yo hice todo el proceso hasta el final y para mí ha significado un grupo de herramientas que me han permitido verme internamente. A veces no somos capaces de parar. Yo, y quiero ser también abierto en esta entrevista, pues también me sentía triste y desconectado cuando yo salí de la alcaldía porque yo siento que cualquier cosa que uno vaya a vivir en la vida tiene que ir más allá de un cargo público y no es que yo estuviera triste porque hubiera salido porque estoy supremamente agradecido con lo que pasó, pero sí sentía que podía dar más desde el ser, no solo del hacer, porque no como lo decía, no son las obras, sino es lo que yo soy y a veces me hacía una pregunta a alguien y es, no te preguntes como qué meta quieres, sino en qué te tienes que convertir para lograr esa meta y es poner el foco en nosotros mismos. Y para mí ha sido, y yo les quiero agradecer, una herramienta muy importante para hacer la introspección, para cambiar un poco más, para conectarme con otras maneras de ser que yo no había utilizado y para comprender algo fundamental y es que yo soy el creador de la propia vida, o sea, la responsabilidad la tengo yo y tengo el poder para crear nuevas historias, para crear nuevos guiones, para poder comportarme de manera diferente. En este momento tú estás liderando B1. ¿Cómo fue ese despertar? ¿Cómo terminaste acá como coach? ¿Y qué significa? Porque la gente dice, bueno, ¿y qué es ser coach? Primero es, ¿qué significa ser coach? ¿Y cómo terminaste liderando B1? ¿Y cómo eso hoy tiene sentido para ti? Bueno, escuchándote en la introducción a este encuentro, hablabas de tu experiencia en cuanto a esa situación en la que te viste al terminar tu proceso como alcalde. Como que ya el reflector no estaba ahí, como que ya la vida te desafió y te dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cierto? Sí. Nos pasa a todos, pienso. Nos pasa a todos. Solo que algunos escuchamos como que esa autorreflexión o ese llamado, otros no, y seguimos en esa rodita de hámster, haciendo y haciendo y haciendo y buscando qué hacer y buscando qué hacer, pero como que desconectados del propósito. Igual que tú, yo he tenido una vida bendecida, como te lo dije al comienzo. Al momento de escuchar el llamado, yo trabajaba como comercial en una multinacional de tecnología y daba lo mejor de mí, con eso
saqué adelante mi familia, mis hijos ya estaban creciendo, pues mi niña ya estaba más grandecita, mi pequeñito tenía 5 años y tenía una vida normal. Trabajaba de lunes a sábado, salía de mi casa muy temprano, llegaba en las noches y una vida muy linda en resultados, satisfacía mis necesidades, pero como que siempre faltaba algo. O empezaba a aparecer esa pregunta de, bueno, ¿y esta es la vida? ¿Esta es la vida? ¿Hacer y hacer y hacer? Sin embargo, lo seguía haciendo pues porque de una u otra manera cumplía con mis expectativas, las expectativas de lo que se esperaba de mí, lo que me dijeron que tenía que tener. Tenía trabajo, tenía casa, tenía esposa, tenía hijos, todo. Sin embargo, en cierto punto la vida se vuelve monótona y la monotonía genera insatisfacción y esa insatisfacción empieza a generar frustración y de una u otra manera nos vamos apagando y eso me estaba pasando a mí. No solo en mi emocionalidad, no solo en mi manera de experimentarme en la vida, sino inclusive mi cuerpo. En muchos momentos por ese tren, ese ajetreo, trabajaba en el área comercial, muchas tardes al volver a casa, antes de llegar a mi casa, paraba en la clínica Chayo a que me revisaran porque se me estaba durmiendo media cara, porque sentía que me dolía el pecho. Entonces, no solo como que mi mente empezaba a cuestionarme si esta era la vida, sino mi cuerpo me empezó a decir, oiga, venga, aquí como que paremos, para. Y en ese parar, todo me llevó también y coincidió con una invitación que me hizo una persona que amo profundamente, una persona que, como lo digo en todos mis talleres, es la persona que me ha hecho dos de las invitaciones más poderosas y que más agradezco en mi vida. Y es la primera, me invitó a compartir mi vida con ella y llevamos 20 años compartiéndola juntos como esposos y más como amigos, como 30 años de amigos. Y la segunda invitación que le agradezco fue que me invitó a regalarme un fin de semana, para regalarme un fin de semana para mí. Y ahí conocí el trabajo o los entrenamientos de crecimiento personal. Y en el primer fin de semana recuerdo que al cierre de ese proceso vi a esa persona que nos estaba instruyendo ese fin de semana y me llamó tanto la atención y me conecté tanto que le dije, sin saber qué iba a pasar en mi vida, algún día voy a estar como usted parado frente a un salón. Y pienso que, no sé, la vida, el padre y mi entorno me trajeron al momento en el que estoy hoy. Porque hoy, 12 años después, siento, o no sé, no lo siento, sé que estoy viviendo mi vida con propósito. Y mi propósito no es ser coach o hacer coaching o dictar talleres. Descubrí mi propósito en este último año, que es vivir mi vida tranquilo, en paz y feliz. Ese es mi propósito en mi vida, para mí. Vivir tranquilo, en paz y feliz. Y lo he estado viviendo. Y todo gracias a que me regalé 3 días para parar y empezar ese proceso que tú viviste también. Yo lo viví pues en otra parte, con otros entrenadores. Pero el giro fue, yo pienso que todo te llega en el momento en que lo requieres. Y el haberme dado ese espacio para mí me permitió identificar cuál es mi misión en mi vida, que es acompañar a otros a que encuentren su propósito y lo vivan. Y en este último tiempo me he dado cuenta que va más allá de los resultados. Ahora los resultados los veo como un indicador, pero mi propósito en mi vida soy yo. ¿Cómo? Viviendo tranquilo, en paz y feliz. Y entonces, teniendo claro mi propósito, me puedo hacer entonces unas preguntas interesantes y es, bueno, ¿y qué me hace feliz? ¿Qué me permite vivir en paz y tranquilidad? Entonces ahí sí me voy, venga, como padre, pues bueno, darle lo que necesitan mis hijos, tener una relación satisfactoria con mis hijos, acompañar a mis hijos, disfrutarlos. Como esposo, tener una relación armoniosa con mi esposa, crecer juntos, crear proyectos. Como empresario, tener esta organización que además de apoyar a muchas personas, también es una empresa rentable. Y así en muchos aspectos de mi vida. Entonces, ¿qué me trajo hasta acá? El haberme permitido parar y mirarme a mí y darme cuenta que mi vida solo depende de mí. Solo depende de mí, no depende de nadie más. Ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mis padres, ni de mi trabajo, ni de mi cuenta bancaria, ni de mi cargo, ni de los títulos, sino de mí y de cómo yo elijo momento a momento y cada día de mi vida experimentarme en mi vida. Y lo más bonito de eso es que si elijo experimentarme yo desde ahí, el mundo me experimenta desde ahí. Y ahí es cuando puedo empezar a trabajar en acciones y resultados que me apoyen a tener indicadores de si estoy viviendo en propósito. Entonces, básicamente, ¿qué me trajo este espacio? Haberme dado la oportunidad de parar en mi vida, agradecer lo que había construido hasta ese momento, porque no había pasado nada malo, todo había sido muy bello, inclusive el trabajo en el que me estresaba y sufría y se me dormía media cara. Nada, era un trabajo que también yo elegí, que me dio la oportunidad de crear muchas cosas, pero básicamente, ¿qué me trae a hoy estar viviendo mi propósito? Haberme puesto como la persona más importante de mi vida y regalarme tiempo para trabajar en mí, mirarme desde el amor y saber que hay muchas cosas que funcionan, otras que no,
y decidir trabajar en las que no para seguir creciendo. Qué bueno eso. A mí también me ha ayudado mucho. Yo quiero decirles a todos los que nos escuchan en este podcast que tener la oportunidad de parar, de aceptar, porque generalmente nos damos muy duro a nosotros mismos. Entonces yo siempre era, pero pude haberlo hecho mejor, pero pasó tal cosa, yo pude haber actuado de otra manera. Aceptar y decir, yo di lo que podía. Por ejemplo, cuando enfrentamos la pandemia, Ujú. y yo decía, pero ¿por qué me tocó una pandemia? Y era después tener ese proceso y decir, nosotros o yo personalmente hice lo que tenía que hacer en el momento en que la vida me presentó eso y por algo la vida me hubiera dado eso. Y eso me ha llevado a tener muchos más resultados en mi propia vida, Ujú. resultados de mejorar la relación con mi familia, con mis amigos, sobre todo la relación conmigo mismo, de Ujú. valorarme muchísimo más, de entenderme y de creer esa verdad tan fundamental que tú decías, y es creer que nosotros, o tener la certeza de que nosotros somos quienes dirigimos nuestra propia vida Ujú. y somos responsables. Ujú. Eh, que, bueno, ya más o menos para ir redondeando, ¿qué cosas haces hoy? ¿Qué hábitos tienes que tú nos puedas recomendar para que poco a poco, digamos, hagamos sostenible esos cambios? Los Ujú. hagamos sostenible o inclusive que sean hábitos que nos ayuden a dar saltos, a generar crisis de reflexión que nos lleven a otro estado. Ujú. Eh, y qué han significado esos hábitos en tu vida. Bueno, algo fundamental es parar en la realidad. Parar y mirarte en tu realidad hoy. Parar en tu presente y mirarte en tu presente. Porque los seres humanos somos dados o a vivir en el pasado, entonces ahí llega la depresión, o vivir en el futuro y llega la ansiedad. Y no paramos en el presente. Para y mira tu realidad con honestidad, desde el amor, o sea, desde la aceptación, la valoración y el respeto. Y desde ahí, mirando tu realidad, vas a poder empezar a identificar qué está siendo satisfactorio y qué no. Lo satisfactorio, valóralo y sigue haciendo lo mismo. Y en lo que no esté siendo satisfactorio, no lo mires desde la culpa ni desde el juicio. Deja de culparte, como tú lo dices, y darte tan duro. Para y míralo y empieza a decir, esto es lo que he creado hasta hoy. ¿Cómo lo creé? Si yo lo creé, puedo crear algo distinto. Y empieza a trabajar en ello. Trabaja en ti. Trabaja en ti. Lee. Descansa. Haz deporte. Conversa con las personas. Escucha a las personas allá afuera. Escúchate tú. Conecta con la naturaleza, es muy importante, y he notado en tus redes sociales que conectas mucho con la naturaleza y eso es fundamental para gestionarte tú, porque vivimos en un tren de trabajo que nos agobia y nos agota. Pero sobre todo entonces, te voy a dar unos tips que utilizamos en el entrenamiento y para mí es una herramienta fundamental, fundamental. Ven al presente. ¿Cómo puedes venir a tu presente y empezar a trabajar con tu presente? Primero, para de lo que sea, para tu mente, para con todo y respira. Puede ser unos minutos o puede ser un día o para un fin de semana, pero para y mira, mírate, mírate de distintas maneras, mira tus resultados, mira las acciones que estás tomando, pero mírate tú también, qué permites que el mundo vea de ti, de qué manera te estás relacionando con el mundo, mírate tú. Luego empieza a decidir, bueno, ¿qué voy a crear entonces con lo que no está siendo satisfactorio? Empieza a elegir qué vas a crear, con qué te vas a comprometer, qué va a ser eso que vas a empezar a crear hoy, no algún día. No, hoy desde tu experiencia de ti y comunícaselo al mundo. Habla con las personas, pide apoyo, compártete con los demás. Si requieres apoyo para algo, pídelo. Si puedes apoyar a alguien para hacer algo, hazlo. Si no sabes algo, pide a alguien que te lo enseñe. Busca la manera, pero para eso requieres comunicarle al mundo lo que vas a crear. Y fundamental, actúa, actúa en tu presente. Es el único lugar en el que puedes actuar. En el pasado no puedes actuar, ya pasó, no puedes cambiarlo. El futuro no ha llegado aún. ¿Qué haces martirizándote por lo que va a pasar? La mayoría de cosas que te imaginas, que te trae tu mente, no van a pasar. Para en tu presente, mira en tu presente, toma decisiones en tu presente, comunícate en el mundo en tu presente, actúa en tu presente. Es fundamental. Cuídate mucho. El cuerpo, la salud es un indicador muy importante. Nuestro cuerpo nos habla. Ahora, en estos días, nuestra mente nos habla. La salud mental es un tema que está tomando mucha relevancia. La pandemia de pronto fue uno de los regalos que nos dejó, que ahora le estamos poniendo mucha atención a la salud mental. Es fundamental trabajar con lo que hay acá. Entonces, escúchate, cuídate, háblate con amor. El lenguaje, fundamental. En el entrenamiento trabajamos mucho con el lenguaje. ¿De qué La manera manera te en que nos hablas? hablamos, claro. ¿De qué manera le hablas al mundo? ¿De qué manera estás escuchando al mundo? Entonces es fundamental, pero te dejaría el para, mira, elige, vota y haz lo que sé que también tiene mucho significado para ti. Así es, así es. Gracias porque
cuando hay personas que actúan desde el propósito, el mundo comienza a cambiar. Y yo sí convencido de que no solo tú, sino todo el equipo de Vivan lo está haciendo, porque hizo el cambio en muchas personas cercanas a mí. Y bueno, hablando de la sostenibilidad de eso, ¿qué nos recomiendas, por ejemplo? ¿Qué películas para ti han sido inspiradoras? ¿Qué libros también han sido inspiradores? ¿O qué viajes han sido inspiradores para ti? Para recomendarle a las personas que inicien ese camino del llamado, ese camino de transformación, que les permita, lo que tú dices, parar, verse y comenzar a transformarse. Bueno, en cuanto a libros, nosotros siempre recomendamos un libro, por ejemplo, cuando inicias un proceso de despertar o un proceso de transformación, hay un libro que está muy de moda o ya muchas personas lo conocen, pero que es muy simple pero contundente y es Los Cuatro Acuerdos. Te genera un contexto para empezar a trabajar en ti y te invita a que pongas el foco en ti. Los Cuatro Acuerdos es un libro que fue uno de los primeros libros que leí en este camino de crecimiento y de transformación en mi vida. El poder de la hora, fundamental para estar en el presente. Es fundamental estar en el presente, no podemos perder, o sea, es que el presente es un regalo, lo único que tenemos es ahora. Mira, y lo tenemos en el lenguaje, en las películas lo dicen, en todas partes el presente, pero realmente no somos conscientes del regalo que tenemos hoy. Entonces, El poder de la hora es un libro bien poderoso. Y uno que me impactó a mí mucho, muchísimo, que lo he venido leyendo y me lo repito, son varios libros, es Conversaciones con Dios. No abordado no tiene nada que ver con el tema religioso, sino desde los temas que se tratan ahí, desde la humanidad o desde la manera de verme como ser humano y mi relación con el mundo, con el Padre, con todo. Me ha apoyado mucho, sobre todo en esa búsqueda de mi propósito de vida. Me ha acompañado y me ha apoyado mucho a encontrar y a definir mi propósito de vida. Esos 3 libros podría decirte ahora. Hay muchos más, han salido muchos libros ahora. Yo ahorita particularmente estoy leyendo unos libros de una psicoterapeuta o psiquiatra española, Marian Rojas Estapé, muy buenos también. Tiene 3 libros muy buenos, pero hay mucha información, pero te recomendaría esos 3. Gabriel, muchas gracias, es un gusto de verdad tenerte por acá. Ojalá quienes puedan iniciar este proceso, ya sea en Vivan o solos, o bueno, pero sobre todo parar. Gracias por traernos no solo el conocimiento, sino aparte de eso tu testimonio y el que también estoy dando, que es un proceso que nunca va a acabar. Es decir, toda la vida vamos a tener que estar parando, revisándonos, verificándonos, pero para nosotros es importante hacer este podcast como una herramienta que le ayude a las personas a inspirarse, de hablarle al mundo, de inspirarlos a cambiar, porque en la medida en que cambiamos, transformamos el mundo. Hay una frase que me gusta mucho, es conviértete en el cambio que quieres para el mundo. Y ese cambiar de paradigma, el cambio comienza en nosotros mismos. Y ahí arrancamos. Gracias por esa energía, por esa pasión que le metes a tu trabajo, por el propósito. Y a todos ustedes, los que nos están oyendo, que traten de conectarse, traten de parar. En la medida en que ustedes lo hagan, van a cambiar la vida de sus hijos, de sus parejas, de sus padres, de quienes los rodean. Y si cambiamos la vida de esas personas, cambiamos la historia de la humanidad, la historia de nuestro país, y nos convertimos al final en una vida que ha valido la pena ser vivida. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Jairo, por la invitación. Y sí, para cerrar, jamás olvidemos que no somos producto terminado. No somos producto terminado, porque cada momento de nuestra vida estamos en un momento distinto. Entonces siempre habrá algo que aprender, siempre podremos crecer, y el trabajo es contigo. Acepta a los demás, ama al mundo. Lo que las personas quieren allá afuera es que los amemos. Así que trabaja en ti, mírate con amor, ámate, da lo mejor de ti y nada, a vivir una vida satisfactoria. Encuentra tu propósito. Es más simple de lo que parece. Gracias por la invitación. Gracias, Jairo. Gabriel. Un abrazo. Bueno, bendiciones. Gracias por escucharnos. Soy Jairo Ortúa y esto es Voces que Inspiran.